Vale, pues gracias a todos por venir y bienvenidos a la charla de hoy que es para fundamentos para automatizar WordPress con N8N, en la que, como bien ha dicho Nawai, aparte de ver algunos casos prácticos, me podéis luego preguntar y profundizaremos un poquito en más nodos que tiene aparte la herramienta. En la charla de hoy vamos a explicar primero, para el que no sepa qué es N8N, vamos a hacer una pequeña explicación de cómo instalar un servidor de forma sencilla. No vamos a estar mucho rato en eso porque no es la materia de hoy, pero bueno, para que tengáis una pequeña noción de cómo hacerlo de forma muy fácil y muy práctica para que tengáis de forma gratuita N8N en un servidor. Luego os explicaré las variables de entornos importantes, porque si por ejemplo no ponéis una contraseña como variable de entorno, cualquier persona va a poder acceder a vuestra automatización y va a poder hacer lo que él quiera con vuestras APIs. También pues, entraremos dentro de N8N, miraremos lo que son los workflows, los nodos y las credenciales necesarias para poder hacer todo lo que es necesario con WordPress. Y para finalizar, miraremos cómo se conecta N8N a WordPress y miraremos unos casos prácticos, que en este caso son crear un post y después a la que publicas ese post que se publique en redes sociales como Facebook y LinkedIn. Primero de todo, ¿qué es N8N? ¿Vale? N8N es una plataforma, como puede ser Make o Integromat, que se especializa en poder automatizar cualquier cosa, no solo WordPress, ¿vale? Tú puedes automatizar Airtable, puedes automatizar código, puedes automatizar lo que tú quieras, ¿vale? Puedes crear agentes de IA, todo lo que tú quieras. Solo que hoy vamos a centrarlo en WordPress. Lo bueno que tiene N8N es que, a diferencia de Make o Integromat, es gratuito y de código abierto, es decir, cualquier persona se lo puede descargar gratuitamente, instalarlo en su propio ordenador o en un servidor, se lo que tenga accesible desde cualquier zona. Y además, lo que comentaba es completamente gratuito, solo vas a pagar, pues, si tienes un servidor que es de pago, pues pagas el servidor de pago. Si tienes una base de datos que es de pago, pagas la base de datos que es de pago. También, aparte, te permite crear todas estas automatizaciones sin necesidad de programar nada. Todo se hace con nodos, que son dibujadamente son unos circulitos que vas poniendo ahí, que tienen una configuración y que eso te permite luego conectarte a todo y usar las credenciales para poder automatizar lo que tú necesites. La instalación en servidor. Vale. ¿Conocéis GitHub? ¿Sí? Vale. N8N, al ser de código abierto, está publicado en GitHub. Entonces, si lo que queremos, esta es la parte para instalar en servidor. Para poderlo instalar en un servidor, lo que tenemos que hacer es hacer un fork a la herramienta de N8N, que un fork, para el que no lo sepa, es copiar y pegar. ¿Vale? GitHub ya tiene ahí una pestañita que podemos ver arriba a la derecha que pone fork. Eso lo que hace es te copia y te pega el repositorio en tu cuenta sin necesidad de hacer nada más. Entonces, luego, utilizando Render, que es una plataforma que tiene el servicio gratuito de servidor, podemos, dándole a crear un nuevo proyecto, conectamos la cuenta de GitHub, seleccionamos N8N y ya lo tenemos. Luego hay que conectar la base de datos por las variables de entorno, pero ya tendríamos N8N instalado en un servidor, solo que no se va a guardar lo que tengamos hecho. Las variables de entorno, ¿qué son? Yo me metí una hostia cuando empecé con esto porque dije, el primer día muy bien, hice muchas cosas, investigué y todo, pero al día siguiente, cuando entré, se me había eliminado todo completamente. ¿Vale? Importante. Cuando instalamos N8N, tenemos que, sobre todo, si queremos que haya un poco de seguridad, definir un usuario y una contraseña, para que nadie tenga acceso al N8N, como he comentado antes. Entonces, poniendo las variables de entorno, que después os enseñaré dónde es, ¿vale? Luego entramos en Render y os digo, en este sitio son. Pues poniendo estas, que podéis buscar por internet o en cualquier tipo de documentación de N8N, podéis saber cuáles son. Te permiten tanto conectar la base de datos, como conectar un usuario y una contraseña, como hemos dicho, como... se me ha ido, pero bueno, sigamos. Y hablando de base de datos, puedes conectar cualquier tipo de base de datos, ¿vale? No está limitada a una sola. La puedes utilizar Postgre, puedes utilizar la que más te convenga. Ahora vamos a ver cómo es N8N por dentro, qué es lo que veis cuando accedéis a N8N. Y vamos a ver lo que son las workflows, credenciales y las ejecuciones que tiene. Vale. Una vez que entras en N8N, vas a ver una cosa como esta, pero sin nada aquí en medio, ¿vale? Lo que hay aquí en medio son los workflows, que los workflows son las automatizaciones que tú has creado, ¿vale? Es decir, yo quiero automatizar para que cuando un usuario se registre se le mande un mail. Pues lo tengo todo aquí creado y ordenado para que la gente, para que se pueda utilizar.
Igualmente vamos a crear uno nuevo y vemos que pone workflow. Aparte pone credenciales, pero eso lo miraremos ahora más adelante. Vale, ¿cómo funciona esto? Primero de todo necesitamos un trigger. Un trigger es un disparador. ¿Qué es un disparador? Es algo, una acción, algo que pasa en un contexto para que se ejecute la automatización. En este caso tenemos muchísimos disparadores. El primero y más común, sobre todo para hacer pruebas, es el trigger manually. Que esto lo que te hace es que tú cuando le das al botón de aquí abajo, la automatización empiece. Entonces, si quieres hacer pruebas, si tienes que enviar un correo de alguien que se ha suscrito, no tienes que esperar a que alguien se suscriba para que pase todo. Aparte de esto, tenemos muchísimos otros. Por ejemplo, cuando hay un evento en una aplicación, ya puedes ver aquí que puedo ir para abajo del todo y hay un montonazo de nodos de aplicaciones que sirven como trigger. Luego tenemos, si queremos que cada día, cada hora, cada cierto tiempo se ponga algo, por ejemplo, quiero que cada día me mires las ventas que he tenido en WooCommerce. Pues lo miras para que a las 12 de la noche te lo haga. Vale, hay muchísimas distintas. También podéis crear las vuestras propias. Para alguien que sea un poquito más avanzado, podéis utilizar webhooks y automatizar esto con cualquier otra cosa que no esté aquí dentro. Una vez que tenemos el trigger, que de momento voy a poner tenemos ya todo lo que es para conectarlo, ¿vale? Podemos crear cosas avanzadas con la IA, que ahí puedes crear un agente de IA, que si alguien lo ha escuchado se ha puesto muy de moda estos últimos meses. También podemos poner ChatGPT, etc. Lo que nos interesa aquí sería, si buscamos WordPress, vemos todo lo que podemos hacer en WordPress, teniendo en cuenta los nodos, que después con una webhook, alguien que sea más profesional, pues puede hacer muchísimas más cosas. Desde aquí podemos ver que podemos tanto crear un post, como coger un post, por si lo queremos editar después, actualizarlo, crear una página, coger varias páginas y crear usuario y todo esto que hay aquí. Si por ejemplo vamos a crear un post, vemos que se nos abre esta configuración. Lo que vemos en el panel de la izquierda, el input, es la información que recibe del nodo anterior. En este caso, como el nodo anterior simplemente es un trigger, no nos da información. A lo que tenemos a la derecha es la información que nos sale una vez que ha pasado por el nodo, ¿vale? Que esto después podemos jugar si queremos, por ejemplo, guardar el nombre del post en Google Sheet, pues podemos sacar toda la información que tiene WordPress y que hemos generado con el nodo para poder guardarlo en cualquier otro lado que necesitemos. Ahora, importante, para conectar WordPress necesitaremos las credenciales de WordPress, que es esto que veis aquí. Que también, si vamos a la parte de antes, vemos que pone aquí crear tanto el workflow, que es lo que hemos visto ahora, como las credenciales, que es lo que nos permite conectarnos a las APIs de donde queremos conectarnos. Aquí también tenemos las credenciales. Entonces, ¿cómo se conecta una credencial de WordPress? ¿Cómo se conecta una credencial de WordPress? Vale, pues una vez que has puesto el nodo, aquí te va a decir directamente que selecciones la credencial que tú quieres para utilizarlo. Tú puedes utilizar N8N para 5 páginas distintas de WordPress en las que cada uno tenga una automatización distinta. Entonces le das a crear la credencial y lo único que te pide es un nombre, una contraseña y la URL del sitio web. Vale, ¿de dónde sacamos la URL y la contraseña? Bueno, la URL es la URL que queremos del sitio web. La contraseña, si vamos a la página web donde queremos hacer la automatización, lo que tenemos que hacer es generar un usuario. Una vez que generamos el usuario, en la parte de abajo nos permite generar un enlace, una contraseña, que es para poder conectar la API esta. Vais a ver ahora que es muy sencillo. Si venimos a la parte de usuarios, vemos que tenemos aquí el bot que yo hice. Entonces, si vamos aquí abajo, vemos que pone contraseñas de aplicación.
En esta contraseña de aplicación es donde nosotros, al darle a añadir una nueva contraseña, nos va a generar una contraseña para poder conectar N8N con nuestro WordPress, entonces poder trabajar con las automatizaciones. ¿Y el usuario que has creado es administrador? Sí. Tiene que ser administrador. Sí. Vale. Sí, pues estoy haciendo pruebas, pero claro, si no tiene permisos, entonces no irá a fallos. Vale. Muy bien, habéis llegado a este punto, ponéis un trigger, muy buenas. Ponéis un trigger, ponéis el nodo de WordPress. ¿Cómo podemos detectar un fallo? Yo no sé si he puesto bien las cosas, si no, ¿cómo podemos saberlo? Cuando tú ejecutas el workflow, primero, si no hay ningún fallo, pues vais a ver aquí toda la ejecución del mismo, ¿vale? Ahora voy a generar, después de cuando acabe esto, genero un fallo a propósito para que podáis ver cómo poder corregir y cómo saber el fallo que habéis tenido. Vamos a dejar que piense un poquito porque ya le he dado a testear. Vale. Si yo ahora, por ejemplo, aquí le pongo un 2, ahora os explico qué es todo esto, ¿vale? Primero os enseño lo del fallo. Si yo aquí, por ejemplo, le pongo un 2 y guardo, ahora me va a generar un fallo. ¿Tienes alguna pregunta mientras? Porque esto tarda un poquito. ¿El trigger puede ser un evento propio de WordPress? Efectivamente. Es más, vas a ver que luego utilizamos eso. Utilizamos el trigger de cuando se publica un post para que después saque toda la información y lo pueda publicar en las redes sociales, para que sea automáticamente. Vale, pues no me ha fallado. Da igual, os explico cómo sale igualmente. Aquí tengo uno que me dio fallo. Para saber qué es lo que te ha fallado, tenemos aquí arriba el editor y el ejecutor. En el editor editas todo y lo configuras todo. En el ejecutor no puedes editar nada, no te va a dejar, pero te va a dar toda la información de qué es lo que ha fallado. Por ejemplo, si clicamos aquí, nos daría la información de todo esto. Voy a abrir el de ahora para enseñaros cómo sale. Si aquí tuviésemos un fallo, a la derecha nos habría salido, tienes un fallo en el nodo tal, no se ha podido por la credencial o lo que sea. En este apartado sería donde tengáis el fallo. Luego ese fallo, si no sabéis interpretarlo, lo que yo hago muchas veces para no ir muy lento y poder optimizar el tiempo, le hago una captura de pantalla o un control-C, control-V al texto, se lo paso a ChatGPT y me dice qué fallo es. Entonces con eso optimizo mucho y digo, no, es que te falta la credencial de... pues voy a la credencial y lo pongo. Vale. Una vez enseñado esto, os enseño si queréis cómo tengo configurado justo este workflow, que es el primero que vamos a ver hoy, que es para generar un artículo de blog directamente en tu panel de WordPress, ¿vale? Es el que estamos ahora mismo utilizando. Como podéis ver, yo tengo aquí puesto que sea cuando yo le doy al test workflow, se ejecute todo. Entonces, yo lo que hago es, en este texto de aquí, para hacer la prueba, seleccionas primero la cuenta de ahí, tendrás que tener una API de pago sí o sí, ¿vale? Para poder utilizar esto de ChatGPT. Si no, podéis utilizar alguna como Gemini, que tiene API gratuita, pero es un poquito más difícil de configurar, igual que DeepSeek. Después seleccionamos el mensaje a model, porque bueno, tiene bastantes tipos, pero el que nos interesa en este momento sería el mensaje a model. Y seleccionamos GPT-4o, que es por lo menos el que a mí mejor me ha funcionado, porque los demás me ha dado algún fallo que no es tan cómodo ni tan fácil de poner. Le ponemos el texto que queremos y entonces a la hora de darle al testeo nos sale todo esto de aquí. Este es lo que nos dice, lo que nos da la respuesta de OpenAI, ¿vale? Si podéis ver, esto de aquí es exactamente lo mismo que lo que nos da aquí. Ahora, ¿cómo le pongo el título? ¿Cómo le pongo el comentario? ¿Qué es esto de aquí? ¿De dónde sale? Esto de aquí es, al principio, ya te digo, parece que no, pero es muy fácil. Lo único que tienes que hacer para sacar esto de aquí es venir a este lado, coger title y arrastrarlo. Y lo tienes. Entonces, el título que ha generado ChatGPT
y que le ha pasado a WordPress, lo tenemos directamente en esta variable. Se puede utilizar en cualquier parte del workflow. Es decir, si yo tuviese aquí otros 20 nodos, podríamos hacer referencia a esa información en específico para poder jugar con ella. O sea, imagínate que después de crear el post, me voy a ver las redes sociales, lo publico y después quiero ir a guardarlo en un Google Sheet. Pues puedo coger el nombre directamente de este nodo y pasarlo al Google Sheet para tenerlo. Eso para el título. El contenido, ¿cómo se hace? Igual. Se coge el contenido de aquí y lo podéis arrastrar. Y con eso ya tendréis todo el contenido que te ha generado la IA de ChatGPT. Que como podéis ver aquí es un H2 con una introducción, después un párrafo y toda la información dentro. En el caso que quisieras añadir alguna cosa más, como por ejemplo el autor, un slug, una contraseña, un status, porque por ejemplo el status por defecto cuando esto te lo genera es un borrador. Es decir, tú tendrías que ir a WordPress, añadirle la imagen destacada porque no te la genera de momento y ponerlo en público, ¿vale? Si tú quisieras directamente ponerlo en público sin tener que pasar por borrador porque no quieres revisarlo y te fías mucho, pues también lo podrías hacer desde aquí. Y en vez de draft, lo pondrías en publicado. Vale, ¿queréis ver un ejemplo de cómo sale la entrada? Aquí, vamos a verlo. Vale, vemos que esta es la que ha hecho antes con las pruebas que he hecho. Vamos a darle a testear workflow y va a volver a generar una tercera entrada de blog. Tercera porque como ya le he dado antes 2 veces a ejecutar el workflow, pues ya tenemos 2 de antes. Vale, una vez generado, si venimos aquí y le damos, vemos que el título descubre las aventuras ocultas del Bosque Redondo, aventuras para toda la familia, introducción del Bosque Redondo, actividades al aire libre, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo hacemos que haga una entrada enfocada a nuestro proyecto y no enfocado a cualquier cosa que se invente? Pues aquí donde estábamos antes, donde le decimos lo que queremos, le podemos decir el artículo debe ser de los 10 mejores plugins de WordPress. Guardamos. Y una vez que esto esté creado, nos debería de haber hecho una entrada enfocada a lo que le hemos pedido. Vamos a verlo. Y aquí lo tenemos, los 10 mejores plugins de WordPress para potenciar tu sitio web. Vemos que nos ha hecho el título, también nos lo ha clasificado por cada plugin, haciendo cada uno con su H2. Y lo único que tendríamos que hacer ahora mismo es darle a publicar. Y una vez publicado podríamos ir a revisar la entrada que acabamos de generar. Habéis visto que para generar la entrada le he escrito por encima lo que quería y ya está, no ha hecho falta nada más. Es decir, con un par de clics y un poco de información que le das al principio, ya te genera todo lo del contenido. Esta es la primera parte. ¿Tenéis alguna duda hasta aquí? ¿No? ¿Nadie? Vale, perfecto. Porque ahora vamos a ver la parte, el workflow, de cómo hace para que una vez que se ha publicado esto, lo genere tanto en LinkedIn como en Facebook. Vale. Como veis, tampoco es muy grande este workflow. Es un poquito parecido al otro, ¿vale? Esto lo que hace es lo que comentabas. Recibe por un webhook la información del post que se ha publicado y una vez que lo ha recibido, primero me guarda la información en un Google Sheet. ¿Por qué? Porque yo quiero no duplicar el contenido y si lo hago todo de forma automatizada y no estoy comprobando si ya he subido ese artículo o no, a lo mejor el artículo lo subo 2 veces o me puede generar algún tipo de conflicto. Entonces primero lo guardo en un Google Sheet, después genera el contenido para las redes sociales, ese contenido me lo guarda también en Google Sheet por si quiero modificar algo o ver algo que esté todo en el mismo sitio y después me lo pasa tanto a X como a LinkedIn. Perdón, había hecho Facebook, era en Twitter, no, sí. Vale, si vamos a executions,
podemos ver que hoy hay 55, automáticamente y sin que yo haya hecho nada, me ha generado una automatización que ha salido bien. ¿Por qué pasa esto? Por lo que comentábamos antes. Al yo darle a publicar a la entrada, automáticamente el webhook le ha dicho, oye, tengo una entrada que se está publicando, te mando la información. Entonces ya empieza con el proceso para ver todo esto. Y si vamos, por ejemplo, a Twitter y a LinkedIn, si voy a ver perfil, vemos que hace 2 minutos se ha generado un artículo para mi LinkedIn en el que me dice potencia tu sitio web en WordPress, es más fácil de lo que piensas, descubre cómo plugins como Yoast SEO y WooCommerce pueden transformar tu presencia online. Además de eso me ha puesto un par de hashtags que bueno, que eso no, pues también ayuda. Y esto lo he hecho automáticamente, hemos hecho todo el proceso de generar un artículo y compartirlo por redes sociales completamente gratis, porque la API de ChatGPT no es gratis, pero es un precio minúsculo y hemos automatizado tanto la creación entera de un artículo de blog como la publicación del mismo artículo optimizado para cada una de las redes sociales. Si venimos a X y voy a mi perfil, no sé muy bien cómo funciona X, la verdad es que no lo uso mucho, Profile. Vemos como también hace 3 minutos se me ha subido un tweet que pone también potencia tu WordPress con los plugins de Yoast SEO y demás. Todo esto, como habéis visto, en 10 minutos y haciendo una explicación, con un par de clics y habiéndole dicho simplemente en un mensaje de sistema que lo que queremos es hablar sobre un tema en específico. Él ha hecho el título, podemos ponerle un mensaje mucho más desarrollado, decirle que actúe como experto en SEO, que investigue más a fondo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, para el modelo que es el 4O, todavía va bastante bien y tampoco se le puede tirar mucho en profundidad. Vale. ¿Tenéis alguna pregunta sobre esto? Por ejemplo, en el que acabas de mostrar, en el anterior, en el que hacías manual. Entonces, si tú quieres cambiar de temática cada vez, tienes que entrar en el modelo y cambiarle. ¿Habría alguna forma de que eso estuviera unido a un trigger en el que tú fueras poniendo temáticas en un Excel y cada vez que apareciera en una línea de Excel una nueva temática se te generara el post? Sí, lo puedes hacer también. Sí. Es decir, tú te puedes hacer haces un trigger de cada día o cada semana o cuando tú quieras hacer un post, lo conectas, haces que se conecte a Google Sheet o donde tú tengas una hoja de cálculo con el título o una idea o lo que tú quieras darle para que él trabaje con eso. Después de ahí lo conectas, él puede revisar las filas y se puede hacer también. ¿Sería capaz de identificar la última fila o algo así? Sí. Es más, si quieres, miramos ahora los nodos que hay de Google Sheet. ¿O tú trabajas con Google Sheet? Sí, bueno, trabajo con un montón de cosas, en realidad, era solo una idea. Pero sí, por saber, para no tener que entrar siempre a cambiarle el contenido a ChatGPT directamente ahí dentro del nodo, sino poner una automatización que yo controle fuera, por otro lado. Se puede hacer. Mira, por ejemplo, como trigger tienes aquí cuando una fila se añade, cuando una fila se actualiza. Sí, perfecto. Y claro, pues actualízalo y ya está. No de esto. Ahora, también puedes hacer, yo qué sé, te pones 10 filas. Entonces después, pues internamente ya le dices, primero una, después comprueba, ¿se ha publicado esto? Sí, no, si no se ha publicado entonces me lo haces y si se ha publicado pasa a la siguiente línea. Cosas así se puede hacer, es muy potente. Luego, bueno, también tenéis aquí, si lo de arriba son los triggers, abajo son las acciones que podéis hacer. Crear una hoja de cálculo nueva, eliminarla, agregar algo a una hoja de cálculo, limpiarla, eliminarla, tenéis un montón de cosas. ¿Tenéis algún nodo o alguna aplicación que tengáis curiosidad por saber qué nodos tiene? Por ejemplo, tú querías para los correos. ¿Hay alguna aplicación en específico que te gustaría saber qué nodos hay? Claro, supongo que en este caso sería
alguna que envíe emails. No sé si estás Desde Sending Gmail. Blue o no sé. Bueno, claro, desde Gmail. Desde el propio Gmail. Sí, Que lo que pasa es que veis Gmail, aquí. si vas a mandar muchos, puedes tener problemas de que lo envíe a spam. Entonces estaba pensando más en un servicio, a ver si pones mail a secas, sin poner Gmail, sino mail, para ver qué. Mailgun, Mailjet, Mailcheck, Mailchimp, MailerLite, Gmail, Mandrill, Microsoft Outlook, Email Trigger, por si quieres hacerlo ya de forma manual, en plan no depender de un... Y mandar email, directamente, mandar email. Ya os digo, hoy hemos centrado esto en WordPress, pero te sirve para cualquier software que tú estés utilizando, o la gran mayoría de software. A ver, si no tienes mucha idea o nunca has trasteado con API, a lo mejor se puede hacer un poco complicado al principio, porque sí que es cierto que para sacar las credenciales, sobre todo con temas de Google, se hace un poco tedioso, porque te manda paneles de desarrollador que no has tocado en tu vida, que tienes que aprender, que tiene mucha información de golpe, entonces se puede hacer un poco tedioso al principio. Vuelvo y repito, ChatGPT es muy buena ayuda. Se le pueden mandar capturas de pantalla y decirle, oye, tengo que sacar las credenciales de la API de X cosa, ¿cómo lo hago? Y te ayuda. Es decir, es para todos los que estamos aquí, aunque nunca hayamos tocado programación o cualquier tema, vais a poder, si os ponéis, si os interesa y queréis echarle ganas, vais a poder aprender de Node.js, al menos lo básico, para empezar a ir tirando y hacer cosas un poco más grandes. En un par de semanas yo creo que ya iríais poquito entendiendo cómo va. Y cuando dices que hay que usar ChatGPT de pago, te refieres a la API de desarrolladores, no al Plus. Efectivamente. Sí. Para esto se tiene que utilizar la API de ChatGPT. Es decir, el que tenga una cuenta de ChatGPT Plus no le sirve porque ChatGPT Plus no te da acceso a su API. Lo que, vuelvo y repito, si lo queréis de forma gratuita, Gemini, la IA de Google, si entráis en Google AI Studio, os dan una API de prueba gratuita. Yo he probado, pero bueno, los nodos de Node.js están sobre todo pensados para ChatGPT y el sistema que utilizan ellos. Pero igualmente, el que sepa un poquito más, vuelvo y repito, por nodos HTTP request se puede hacer también una petición utilizando la API de Gemini y poder llegar a hacer todo esto, pero ya estamos entrando un poco más en cosas un poquito más complejas. ¿Hay una cosilla más que quieres saber? Tú, por ejemplo, o sea, ¿cómo podrías conectar diferentes aplicaciones como un poco entre sí? O sea, tú tienes una API que puede ser una aplicación externa que necesitas que esté conectada a tu WordPress y que del WordPress también, por ejemplo, te crea una base de datos, tanto de solicitudes que te puedan venir por WordPress como por APIs externas y que esté todo de alguna manera organizado. Tú piensas en esto como una carretera, siempre va para adelante. Es decir, primero empiezas, pues, el ejemplo tuyo, ¿cuál era? De una base de datos, porque te llega, yo qué sé, X. Pues lo primero es empezar por el principio, ver cuáles son los pasos que necesitas, lo desglosas, entonces con cada nodo haces una cosa. Por ejemplo, imagínate que un usuario entra en tu página web y tú generas una automatización para que le mande un correo y aparte de que le mande un correo, se te guarda a ti en una base de datos toda la información de la persona. Pues tú lo que puedes hacer es hacer referencia a un nodo anterior, es decir, por ejemplo, para la base de datos, eso es lo final ya, cuando ya se ha acabado. Entonces en la base de datos le dices, oye, yo quiero que aquí me guardes la información del nodo este, que es el nombre del usuario. Te pongo un ejemplo práctico. En la aquí. Tú puedes estar en X y hacerle referencia a esto, al nodo que tenemos aquí de Google Sheet, por ejemplo. Esto lo haríais con las pruebas de ejecuciones, ¿vale? Le das a ejecuciones, vas a ver qué información te ha dado en formato JSON o esquema. Entonces, de aquí podrías saber un poco cómo lo tienes. En plan, cuál es el nombre para poder hacer referencia. ¿Te acuerdas lo que he dicho antes de la cosa esta? Del texto que hay aquí, de JSON, mensaje, content, Twitter, text. Pues eso es lo que te dice, oye, ponme aquí, ponme de Twitter el contenido del mensaje, que es lo que me devuelve el nodo anterior. Al principio puede ser un poco, hostias, pero ¿cómo? ¿De dónde lo saco? Pero luego a la que vas haciéndolo se hace más fácil.
Si no, también testear workflow. Había un problema. Vale, luego lo miro. Le puedes dar a testear workflow y cuando lo testeas, ahí sí que te permite arrastrarlo y cogerlo. Es decir, por ejemplo, le damos a este. Un segundito. Ah, vale, no, esto no va a funcionar. Vale, espera. Perdón chicos, es que estaba intentando probar esto con el trigger automático y claro, así no iba a funcionar. ¿Ves? Por ejemplo, imagínate que tenemos aquí información. Aquí tenemos la información de... Espera un momento porque con este no lo puedo hacer. Tengo que hacerlo con el otro. Imagínate que aquí tengo un nodo de Google Sheet. Selecciono la cuenta, el documento que creé uno, con el título. Vale, ¿qué título debería ir aquí? Para saberlo testeamos el workflow y una vez que generamos el workflow, aunque nos dé fallo, ¿vale? Esto hay que hacerlo para saber cuál es el nombre del nodo al que hacemos referencia. Tarda un ratito porque la ya está generando. Vale. Una vez hecho esto, si entramos aquí, vemos toda la información de WordPress, pero también tenemos la información de OpenAI y tenemos la información del trigger que nos ha mandado, que nos ha hecho esto. Entonces, si le damos clic aquí, podemos coger todo esto de aquí y es la información que nos da. Es decir, por ejemplo, el título. Pues el título cogemos aquí, arrastramos y lo ponemos. Y estoy cogiendo de OpenAI, del nodo de OpenAI, no de WordPress. Es decir, estoy cogiendo la información de este nodo directamente y no de este de aquí. Así es como cogerías la información de un nodo anterior y la puedes poner, por ejemplo, en la base de datos. Y ya tendrías toda la información que necesites, la tienes en el workflow. Depende del nodo en el que entres, tendrías una información u otra. Va a mostrar todos los nodos, ¿no? Que haya. Sí. Que vas a poder. Vale, ¿hay alguna pregunta más? ¿Alguna cosilla que queréis saber? Que tengáis por ahí. ¿Le puedes reiterar? En plan, ChatGPT te hace una propuesta de texto para el blog, por ejemplo, o para LinkedIn. Tú le puedes decir, oye, mira, antes de publicarlo, pásamelo, yo qué sé, por Gmail, para que te diga, ok. Con el Gmail y diga, mira, oye, esto de aquí no me convence, yo qué sé, páralo, no sé, ¿sabes? Alguna verificación de alguna forma, para decirle, oye, no lo subas de golpe. Déjame hacer una ojeada y si te digo, Sí. pues lo haces. O decirte, mira, esto está muy bien, pero el título, no sé, te has equivocado, hazlo así. No sé. Yo, por ejemplo, lo que tengo puesto es lo de que me lo guarde en un Google Sheet. Entonces, tú lo que podrías hacer es, en ese Google Sheet, cuando se genere cuando te guarden información del post y todo, decir, oye, también genérame un checkbox de esto para decirle, oye, si está publicado o si no, o si lo quiero publicar o no. Entonces, cuando te lo valide y te diga que sí, entonces lo haces. Eso sí que lo podrías hacer. Entonces, tienes toda tu hoja ahí puesta con lo que te ha ido generando y tú le dices, pues este sí, este no. Entonces, tú le dices, si la fila tiene esto como tal, entonces, para adelante. Que no lo tiene, para afuera. Y aparte de eso, podrías ponerle si ya está publicado o no para llevar un control de lo que tienes publicado o no. Y poder saber qué has descartado, qué no y tenerlo todo junto. Claro, es más, si lo mandas en draft, ya sería suficiente, lo puedes revisar directamente en el blog y publicarlo tú. Efectivamente. ¿Alguna cosilla más que creáis? Casi todo que las tareas que estás haciendo entiendo que es de generar contenido y demás, ¿no? Pero podrías hacer hasta, no sé, si actualizar plugins o hacer cosas más internas de WordPress, ¿llegarías a poder hacerlo? Todo lo que puedas hacer desde la API de WordPress lo puedes hacer. Y si no, por ejemplo, yo lo que hago es, utilizo N8N para lo que tiene que ver con fuera de WordPress y dentro de WordPress utilizo Bit Integrations, que es un plugin que me facilita las automatizaciones dentro del ecosistema de WordPress. Entonces utilizo las dos herramientas para dentro de WordPress, utilizo el otro, ya está masticado. Entonces para afuera lo conecto con una webhook porque me lo genera y trabajo con N8N para aplicaciones externas a lo que es WordPress. Pero sí, el actualizar plugins sería un poquito más avanzado también.
Pues muchas gracias.